Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseos se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de encuentros en esta nueva temporada para Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Y me siento muy contento de recibir a un escritor que es referente no solo de la novela negra en México, sino de la historia misma, un narrador que ha vivido la historia en su propia letra, en su propia vida y que nos comparte desde su sentir, desde su reflexión y por supuesto desde la difusión, el amor y la pasión por las letras que lo ha convertido en un referente de nuestra literatura y de la literatura hispanoamericana. Me refiero a Fritz Glockner Corte. Fritz, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, un honor para mí. Queridísimo Iván, al contrario, el honor es mío, un gustazo, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos que nos escuchen, que nos vean, pues, ¿no? Muchas gracias, Fritz. Pues como decía, eres realmente un referente en ese sentido. Tu familia en sí mismo es parte importante de la historia de Puebla y de México. Y Fritz, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿quién es Fritz Glockner, el escritor, y quién es Fritz Glockner, el historiador en sí mismo, este hombre de letras? Bueno, creo que Fritz Glockner es ahora sí que producto de una huella de dolor. Como bien sabes, como escritor, siempre buscamos las huellas de dolor de nuestros personajes, ¿no? Que es aquel instante en el cual el ser humano opta por generar o acudir o decidir tal o cual camino, digamos, ¿no? Entonces, Fritz Glockner es producto de su propia huella de dolor, como cualquier personaje literario o como cualquier ser humano, evidentemente, que tiene que ver, evidentemente, por un lado, con el abandono familiar del padre, tomando en cuenta que el padre desaparece, en este caso mi papá, Napoleón Glockner, ¿no? Desaparece cuando el niño Fritz Glockner tiene 9 años, y ante la situación de no saber dónde carajo anda el padre, esta pregunta, perdón, tiene respuesta 2 años, 4 meses después, cuando nos enteramos de que el padre se ha incorporado a uno de los diversos grupos clandestinos armados del México de los años 70. Y entonces es cuando la historia se mete, como siempre he dicho, en tu cuarto, ¿no? Y patea tu póster de Kung Fu, de esta serie de televisión de los años 70 sobre todo, ¿no? Quan Chan Kane, ¿no? Zarandea el póster de Campanita, que era mi amor platónico en ese momento histórico, y entonces empiezas a preguntarte qué está sucediendo, porque tu padre termina siendo huésped distinguido de este hotel muy caro que existió en nuestro país entre el año de 1900 y 1976, cuyo nombre de hotel es el Castillo Negro de Lecumberri. Perdón, estoy saliendo de una pequeña gripa y por eso esta voz así medio cavernosa. Pero bueno, el chiste es, evidentemente, empiezo a incursionar, a visitar a mi padre como huésped de este Castillo Negro de Lecumberri, y entonces te empiezas a cuestionar lo que es la situación social, política de tu país, empiezas a padecer en carne propia cómo a tu padre lo torturan por tal o cual situación, y empiezas a padecer, evidentemente, la persecución policíaca a toda la familia, pero fundamentalmente empiezas a padecer la realidad de lo que es ser un opositor al sistema político mexicano en los años del gran priismo, en los años cuando gobernaba este país, para mi gusto, el presidente más eh, perverso de la historia de México, que fue Luis Echeverría Álvarez, y al no encontrar respuestas en la lógica inmediata, empiezas a investigar esta historia que nadie había escrito, que nadie se había atrevido a revelar, a develar, y no solamente por la huella de dolor particular, la de la familia Glockner Corte, sino porque junto a mi padre, por lo menos en Lecumberri, había en ese momento histórico unos 589 detenidos por cuestiones ideológico-políticas, que eran catalogados como delincuentes del fuero común, pero que realmente lo que tenían y lo que traían es haber gozado
haber decidido ya sea participar en los movimientos armados, evidentemente en la clandestinidad, la radicalización revolucionaria, pero también había gente que había participado en el movimiento sindical o en los movimientos campesinos, o ya no existían en Lecumberri para ese momento histórico los líderes del movimiento estudiantil del 68, porque estoy hablando del año de 1974, donde ya los presos políticos del movimiento estudiantil ya habían sido liberados, ¿no? Pero entonces empiezan a fundársete una serie de dudas, de cuestiones de por qué pasa esto. Y cuando ibas a las librerías encontrabas evidentemente todo lo que tiene que ver con la narrativa de la Revolución Cubana, el golpe de Estado en Chile, la situación candente de América Latina, ¿no? Pero no encontrabas la referencia de tu país. Y evidentemente es el tiempo en el cual México recibe a todos los exiliados latinoamericanos, a todos los perseguidos de izquierda. Y entonces este doble discurso, como menciono, por ejemplo, en el prólogo de mi libro Los años heridos, este doble discurso donde en el Instituto Oriente, donde yo estudiaba, había una contradicción porque tanto mi amigo Nacho, que era muy, muy reaccionario, él detestaba a Luis Echeverría Álvarez, dizque por ser de izquierda, por promover el tercer mundo, y yo detestaba a Luis Echeverría Álvarez por represor. Era así como esta ambigüedad del maravilloso Estado mexicano, dando una cara hacia el exterior, recibiendo a los exiliados de izquierda de América Latina, pero al mismo tiempo reprimiendo a los mexicanos de forma brutal y exagerada. Son historias que de pronto decías, ¿por qué nadie las ha contado? ¿Por qué no han salido a la luz pública? Y entonces ese es Fritz Glockner, ¿no? El personaje que de pronto en la piel es testigo, siente en las entrañas, recibe la emoción, la depresión, la tragedia del padre detenido, que luego es asesinado. Mi padre es asesinado 2 años y medio después, el 5 de noviembre de 1976. Es el niño que de pronto padece el abandono, padece el reencuentro, vuelve a padecer el segundo abandono con el asesinato, y es un niño que viene de una familia, como ya mencionaste, con una trayectoria desmadrosa, de izquierda, lúdica, en la ciudad de Puebla, debido a que Julio Glockner, mi abuelo, es el primer rector, digamos, de izquierda o comunista de la Universidad Autónoma de Puebla, ya que encabeza el movimiento de reforma universitaria de 1961. En América Latina ha habido registrados 2 instancias de reforma universitaria: 1918 Córdoba, Argentina, y 1961 Puebla, México. Y el líder de este movimiento del 61 es mi abuelo, ¿no? Que a la vez mi abuelo es el médico especialista de curar las enfermedades venéreas de la Puebla conservadora de los años 50 y 60. Entonces, imagínate quién no desfilaba por el consultorio de mi abuelo. Entonces, somos una familia muy liberal, ¿no? Una familia con una serie de causas en la piel, una familia hermosamente loca, ¿no? Creo que somos un ejército de locos y locas, maravillosamente. Y de ahí viene Fritz, pues, ¿no? En términos genéricos, por decir algo, ¿no? Ya que fue una pregunta medio difícil, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias, Fritz. Y efectivamente, tengo la dicha de compartir con tu familia, por supuesto, con Enrique, todo también un loco creativo extraordinario, ¿no? En esta misma locura de la familia Glockner y conversar con Napoleón, también un gran actor mexicano. Además de que todos envueltos en la academia, en la investigación, en la difusión de la cultura y, por supuesto, abrazando las causas. Y eso es un sello distintivo de la familia Glockner. Y Fritz, tú en ese sentido, a través de las letras que también has plasmado este dolor, esta vivencia, y quería preguntarte justo en ese momento, nos has compartido ese origen, ese niño que vive el abandono, el dolor, la tragedia, la incertidumbre, que es lo que te va deshaciendo, que te va devastando, el no saber, el no tener una certeza en ese sentido. En ese momento, justo con este antecedente familiar, ¿cómo aparecen las letras como un camino para Fritz Glockner? Es curioso porque las letras aparecen desde cuarto de primaria, te podría yo decir, ¿no?
¿Y por qué aparecen en cuarto de primaria? Porque me convierto en un lector voraz de cualquier cantidad, las clásicas historias de lo que se consideraba en ese entonces como literatura juvenil, Julio Verne, perdón, Alejandro Dumas, bla, bla, bla. Y soy lector, y siempre lo he dicho, por varias razones. Primero, porque mi hermana Nadia me contaba las historietas como si fueran radionovelas. O sea, le daba el tono de voz a cada uno de los personajes. Y esto era un mundo maravilloso, ¿no? Cuando no sabía yo leer y que mi hermana me decía, ven, te voy a contar este cuento, ¿no? Dos, como ya mencioné, evidentemente vengo de una familia donde ha sido muy liberal y no había prohibición de nada. La biblioteca de mi abuelo era una enormidad maravillosa donde podíamos jugar hasta futbolito, digamos, ¿no? O sea, no existía esta prohibición de no agarres ese libro, no veas esto, al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre me convertí en gran lector. Y me acuerdo muy bien, y por eso tengo la fecha o el tiempo histórico muy determinado. Cuarto de primaria coincido con mi amigo Giovanni, que también era muy lector. Y entonces intercambiábamos, ¿no? ¿Ya leíste La Vuelta al Mundo en 80 días? No, todavía no, pues léela porque trata de esto. Y de pronto decidimos que había que ser escritores, según él y yo, ¿no? Y entonces armamos todo un guión, ¿no? Vamos a escribir Fritz y Giovanni en el desierto, Fritz y Giovanni en la selva. Elaboramos una saga donde Fritz y Giovanni subían y bajaban, únicamente cumplimos una, que más que novela o cuento era como una historieta, que precisamente el desgraciado de Giovanni tiene el original que los niños Fritz y Giovanni escribieron pues cuando iban en cuarto de primaria. Te estoy hablando de, habrá sido por ahí de 1900, wow, 75, no, que digo 75, 72, ¿no? Cuando escribimos 72, 73, cuando hicimos nuestra primera historieta, y Giovanni la tiene. Cuando presenté por primera ocasión 20 de cobre en Puebla, por ahí de 1996-97, llegó al auditorio con bueno, con el original, y dije, desgraciado, Mira. regálame, porque yo sí fui escritor, tú no. Realmente me dio una fotocopia. Pero entonces, como que las letras se empiezan a rondar como una necesidad de compartir otras historias, ¿no? De contar algo. Entonces, desde escuincle me venía así esa afición. He de confesar que paulatinamente, como todos, escribí mis poemas, ¿no? Que están por ahí muy bien guardados. Nunca los destruí, pero nunca los haré públicos, porque son malísimos. Escribí muchas cosas. Escribes y escribes y escribes y de pronto llega el momento en el cual tienes que optar por a qué tipo de licenciatura te vas a inscribir, ¿no? Y es así como la bronca de todo joven, que ya no adolescente. Ahora, ¿qué carajo? ¿Dónde carajo invierto mi existencia? Y entonces tuve una temporada de pensar, voy a ser actor. Y mi mamá dijo, ajá, vete a México. Dije, no, si no hay drama, no me puedo ir a México a estudiar actuación, güey. Iba yo a ser controlador aéreo, o sea, el viene de los aviones. Y me di cuenta que no era para mí tanto estrés, aunque últimamente tengo más estrés que un controlador aéreo, pero bueno. Y luego decidí ser ingeniero en bosques. O sea, imagínate la locura del recién egresado de la preparatoria, que por fortuna no andaba yo de huevas, porque ya para entonces trabajaba yo en el Instituto Oriente, el Colegio de los Jesuitas aquí en Puebla, donde precisamente había yo estudiado. Y de pronto se me ocurre pensar con la opción de meterme a antropología. Y hablo con mi tío Julio, que es fundador de la Facultad de Antropología en la Universidad Autónoma de Puebla, y él me recomienda que no antropología porque no habías arrancado como hubiera deseado, que me metiera yo a historia. Y entonces me inscribo en el Colegio de Historia y fue la mejor recomendación que me pudieron haber dado en la vida, porque estudiar historia me permitió abrir el espectro de la investigación, no entrar en la lógica, bueno, del análisis, de la interpretación, de investigar como loco, tener una metodología, ¿no? Tener una conceptualización del tiempo histórico.
que lo utilizas en las novelas, por ejemplo, en la ficción, no solamente en los trabajos académico-históricos, ¿no? Entonces fue para mí un deleite, porque además me tocó una temporada de unos maestros maravillosos, Marco Velázquez, que sigue siendo catedrático a la fecha de la Facultad de Historia de esta universidad, César Pellegrini, Mena, cuyo nombre se me acaba de olvidar, en fin, tuve una serie de maestros geniales y entonces ahí la escritura se convirtió en un oficio elemental, ¿no? Tanto para jugar hacia lo que es evidentemente el periodismo, la historia y del pasado inmediato anterior, o bien la historia de hace muchos calendarios atrás, o bien la hermosa locura de la ficción a través de la literatura. A final de cuentas, la escritura es el oficio, es la práctica de estas tres profesiones, digamos, ¿no? El periodista, el historiador, el escritor de ficción. Entonces, para mí fue maravilloso. Entonces, las letras ya estaban dentro de mí desde muy chamaco, pero se potencian y con la preparación que tuve hermosamente con en historia. Entonces, curiosamente, no estudié, por supuesto, letras, no participé en ningún taller que empezaban a proliferar maravillosamente en los 80s en Puebla con Donoso Pareja, por ejemplo, ¿no? En la Casa de la Cultura, sino que fui de manera hermosamente a través de la historia y eso para mí fue genial. Y es justo la historia lo que se vive en tu obra, Fritz, que es sin duda referencial, como decía, por supuesto, esta liga histórica de lo que se vive en México como una memoria que está activa en tu obra, por supuesto, Memoria Roja o Los Años Heridos recientemente, que sin duda son parte no solamente vivencial, sino de la experiencia leer la historia misma, este dolor a través de la historia y las novelas que sin duda son un sello, ¿no? 20 de cobre y por supuesto Cementerio de Papel que en su propio título, yo lo platicaba mucho con tu hermano Enrique sobre los títulos, porque jugábamos a evocarlos, qué te daban, qué te decían, cómo plasma tu letra en un título todo ese dolor, toda esa experiencia y la vivencia que podemos encontrar en tus novelas. ¿Cómo surge el escribir ya? Fíjate, hemos unido tu vida, el Fritz que desde niño que ha vivido este dolor, el Fritz que abraza las letras y después cómo se unen para tu gran obra. Bueno, repito, ¿no? Tiene que ver con, uno, también tiene mucho que ver con no, con ser muy codo, ¿no? Y no querer pagar psiquiatras. Siempre he dicho que la literatura, la historia, en mi caso, como miembros de una familia, todos los Glockner, ¿no? Los Glockner Rosais, los Glockner Corte, cada quien encontró la manera de liberarse de sus propios fantasmas, ¿no? Cada quien encuentra la manera de no jugar las reglas de la tragedia, ¿no? O no estar circulando. Entonces, en mi caso, evidentemente, las letras fueron la forma maravillosa de exorcizar fantasmas, convivir con ellos, regodearme, empedarme, ¿no? Entonces, la literatura, la historia, la investigación, en mi caso, fueron y han sido y siguen siendo esta manera maravillosa de convivir sin el drama, ¿no? Porque también de pronto estamos hablando de la historia familiar y pareciera así como, ay, pobre cabrón, o pobres cabrones, o no, o pobre familia. No, no, por fortuna somos una familia que echa mucho desmadre, ¿no? Y que sabe no regodearse ni festejar lo que hemos vivido tampoco, pues, ¿no? Pero que tampoco estamos en un psiquiátrico, con estas improntas de drama que hemos padecido y que ha sido padrísimo, padrísimo en el sentido de saber jugar con ese pasado. Soy un convencido de que somos dueños solamente de una cosa, querido, de nuestro pasado. A nivel de historia del tiempo, solo somos dueños del pasado. No tenemos otra propiedad. Y el COVID, si algo nos puso en la jeta, es la incertidumbre como la palabra clave de la existencia. Entonces, en esa lógica, pues, al reconocer que soy dueño de mis nostalgias, de mi memoria, de mi pasado como tal, y jugar con él en el presente para intentar proyectar algún tipo de obra, ¿no? Sea literaria, sea cinematográfica, sea histórica,
Entonces, evidentemente, es muy grato, pues, ¿no? Y saber jugar con esto y tampoco usufructuarlo, ¿eh? Porque de pronto sí ha habido consejos, por ejemplo, con 20 de cobre, cuando publico 20 de cobre, que repito, fue en 1996, la primera edición de 20 de cobre, y de pronto por ahí para el año 2000, alguien me aconsejaba que por qué no le metía un par de capítulos con el debate en ese momento de quién había asesinado a mi padre. Ahí sí era como usufructuar la tragedia, ¿no? 20 de cobre no es usufructuar lo que pasó con la familia, sino es narrar, contar, desahogar la experiencia de qué le pasó a una familia cuando el pilar de esta opta por la clandestinidad. Tan, tan. Cementerio de papel, que es la reflexión de, ay carajo, en 1974 el ADO, el autobús, nos bajaba a mi madre y a mí en una parada, que no era la central de autobuses, Tapo. Ahí nos bajábamos y caminábamos 3 cuadras para llegar a Lecumberri a ver a mi padre, huésped de ese Palacio Negro. Y en el 2002, ahora sí, me bajo en la Tapo, que ya era la central de autobuses, que se inaugura en 1978 la Tapo, ¿no? Y en el 74, en el 76, perdón, en el 74 todavía no existía la central como tal. Y en el 2002 me vuelvo a bajar en el mismo sitio y camino las mismas cuadras para reencontrarme con mi papá, ahora convertido en papel, güey. Y entonces, en ese momento subí a mentarle la madre al director del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Para quien no lo sepa, hoy por hoy Lecumberri, el antiguo Palacio Negro, que fue cárcel, como ya dije, de 1900 a 1976, a partir de 1982 se convirtió en el Archivo General de la Nación. El inmueble llamado Lecumberri Palacio Negro, repito, cárcel del Porfiriato y luego cárcel del Priismo, se convirtió ahora en la sede de la memoria, de los documentos del tesoro histórico de nuestro país, ¿no? Y cuando en el 2002 Vicente Fox opta por abrir los archivos de la extinta Policía Política, Dirección Federal de Seguridad, para quien no sepa lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, era como ¿cómo se llama? El FBI, pero a la mexicana, el FBI de la CONASUPO, digamos, ¿no? Pero un cuerpo policíaco represor muy sanguinario, ¿ok? Y entonces a lo que voy es, vuelvo a caer en la cuenta de que estoy transitando las mismas calles para reencontrarme con mi papá convertido en papel. Y entonces, como dije, subí al archivo histórico a decirle al director, qué poca madre tienen. Tanto trabajo que le costó a los Glockner Cortes sacar a Napoleón Glockner Carreto de Lecumberri, ¿no? Del Palacio Negro, para que años después lo regresen, cabrón. Perdón, y no solamente a Napoleón, sino a los 3 millones de fichas de personajes que están registrados sus movimientos por el espionaje de la Dirección Federal de Seguridad, que son 3 millones de personajes, los que están registrados bajo la óptica, la lupa, ¿no? De lo que era entonces la DFS. Y eso me permite pensar, aquí hay una novela, ¿estás de acuerdo? Claro. Y luego, evidentemente, Memoria Roja, que es la historia de la guerrilla en México de 1943, primer levantamiento armado de Rubén Jaramillo, al 68, como obvia referencia de movimiento social, y no tanto armado, sino del movimiento estudiantil, y la continuación de esta historia con Los Años Heridos, de 1968 a 1985, donde en ambos casos son trabajos históricos, ahí no hay una coma de ficción, pero donde sí utilizo la narrativa, que no la ficción, hay que saber diferenciar, para contar la historia. No sé, de pronto se supone que el historiador tiene que ser exageradamente academicista, ¿no? Con cualquier cantidad de citas. Y entonces lo que provoca este historiador es alejar a los lectores de su trabajo de investigación o alejarlos de la historia. Y yo soy un convencido de que el historiador tiene que contar la historia, chismearla, narrarla, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en mis trabajos, Memoria Roja y Los Años Heridos, hay muy pocas citas como tal, como lo exige lo académico. Lo académico, sí. Las propias citas se encuentran dentro del propio texto narrativo. ¿A qué voy?
En entrevista con Luis Echeverría Álvarez el 19 de septiembre de 1997, ¿no? O sea, ¿para qué carajo decía yo? Luis Echeverría Álvarez declaró, bla, 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 y luego, 28, cita, entrevista con el autor, no, qué flojera, ¿para qué romper la narrativa? ¿Me explico? Entonces, soy un convencido que la historia hay que contarla, hay que narrarla, porque si la narras y la cuentas, creas fantasmas. Porque deseamos que la historia tenga una actividad en el presente, que sea un pasado vivo en el presente. Y si conformas fantasmas, si describes fantasmas, si armas fantasmas, en el presente sí te asustan. Hoy por hoy, en el presente, cuando un fantasma te hace bu, ¡ay carajo! ¿No? Te asusta. Y si generas y haces historia de cadáveres, a nadie asustan en el presente. ¿Y a qué se ha dedicado en gran medida la Academia Histórica Mexicana? A crear cadáveres para que ese pasado no actúe en el presente y no permita la reflexión entre el ayer y el hoy y saber que hoy estamos muy jodidos, por lo tanto tenemos que actuar hacia el mañana. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente soy un cultivador de que la historia, así como soy un cultivador de que somos dueños del pasado, soy un cultivador de que la historia hay que contarla para generar fantasmas que actúen en este momento histórico y podamos vislumbrar esta incertidumbre del mañana, pero con la lógica de intentar sembrar sueños y evitar las pesadillas. Así es, Fritz. Y realmente es apasionante escucharte y leerte, por supuesto, y recomendamos a todas y a todos tus amigos, especialmente también fuera de México, el aproximarse a los sueños heridos, esta nueva edición que sin duda completa un círculo de investigación de muchos años de Fritz Lochner y por supuesto a tus novelas, Fritz, que además de América Latina han tenido una gran repercusión en España y hacia el final ya de nuestra entrevista, quería preguntarte sobre esa gran tradición que has tenido en la Feria de Gijón y al mismo tiempo en esta semana de la novela negra, porque te has vuelto un referente en ese sentido, Fritz, ¿no? Entonces, y eres parte importante ya de ahí de esta Semana Negra. Bueno, esto inició en 1992, cuando recién había yo cerrado mi librería aquí en Puebla, que tuve una librería que se llamó La Historieta, y en un desayuno con Paco Taibo aquí en Puebla, me preguntaba qué había yo hecho con los libros de la librería cerrada, pues, ¿no? Ya, pues algunos los devolví, no sé qué, ¿por qué? Y me cuenta que Paco desde 1988 había inaugurado en Gijón esta hermosa locura que se llama la Semana Negra de Gijón, que es el encuentro internacional más importante y el referente más importante de convocatoria del género negro, aunque luego se ha ampliado al género de la novela policíaca, de la poesía misma, ¿no? De la ciencia ficción, de la literatura testimonial también, ¿no? Pero bueno, la gracia es que me propuso en enero del 92 que por qué no me pasaba a él los nombres de los autores latinoamericanos que acudían a la Semana Negra, que no estaban publicados en España, y yo ponía mi librería, digamos, ¿no? O mi changarrito, o mi tendido de libros, ¿no? Me pareció maravillosa la apuesta, la oferta, la idea, y de pronto eso se convirtió en algo que no he dejado de hacer desde 1992 hasta el 2022, que todavía ahora ya me acompañan mi hija y mi esposa, mi hija Frida y mi esposa Cecilia, incluso me acompañan a Gijón a mercar, a vender, a exhibir, a promover, ¿no? La literatura latinoamericana, porque no solamente llevo a los autores mexicanos, y entonces si pongo una librería, ¿no? A pesar de ser hoy por hoy el director de Ducal, de pronto también sigo siendo el director de mi propia librería, que únicamente se pone en la ciudad de Gijón durante la Semana Negra. Y esto evidentemente me ha abierto puertas, imagínate de qué magnitud, ¿no? Como haber convivido noche tras noche hasta el 2008 con el maravilloso poeta Ángel González, haber estado en cualquier cantidad de tertulias con amigos queridos, que ya fallecieron, entre otros, no solamente Ángel González, sino el primer muerto del COVID en España, Luis Sepúlveda, ¿no? Es el primer, maravilloso autor chileno que fallece, autor de El hombre que leía novelas de amor, por ejemplo, ¿no? Con quien convivía yo cada año, en fin. O sea, este viaje obligatorio de mi parte
para ir a Gijón, que me ha dado mucho y que se ha convertido en una referencia porque evidentemente los lectores españoles saben que llega un güey con sus maletas llenas de aventuras, ¿no? Para conseguir material de lectura que si no sería casi imposible, porque bien sabemos que las grandes transnacionales del libro se ignoran entre sí a pesar de que tienen sede en todo el mundo hispanoparlante, ¿no? Entonces, lo que publica Alfaguara en España no se pela a lo que publica Alfaguara México o Alfaguara Argentina, ¿no? Entonces, no hay conexión y no intercambian estampitas, pues. Y que Fritz Glockner llegue con la propia producción de estos sellos de América Latina que no se encuentran en España, pues a los lectores les hace mucha gracia. Y evidentemente, no solamente voy de mercader, ¿no? Que no es ser comerciante, sino todo lo contrario, es llevar otro tipo de sueños a los lectores españoles y también, por supuesto, participar en las mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias, bla, bla, bla. Pero bueno, sí son del 92 al 22, 30 años, 30 ¿no? años. De estar acudiendo, la mitad de mi existencia, 31 semanas negras, menos la semana negra del 2020, donde me cerraron la frontera. Yo tenía el boleto de avión, pero las fronteras se cerraron y obviamente no pude acudir. De ahí en fuera, maravillosamente sí hemos estado presentes en todas estas semanas negras del 92 hasta el 2022 y obviamente preparando ya las maletas para este 23. Para este 23. Fritz, además de la Semana Negra y por supuesto todas tus actividades, me gustaría destacar ya para despedirnos y agradecerte infinitamente tu tiempo, el espacio y que espero que tengamos una segunda edición porque me gustaría contigo hacer un programa de cine, que también sería una pasión. Quiero decir, es que Fritz Glockner, además de apasiona de cine, ha sido catedrático en diferentes universidades en Estados Unidos, por supuesto, en México, y al mismo tiempo de ser este referente de la cultura, es actualmente un difusor de las letras, un difusor de las ediciones, por supuesto, de quienes seguimos escribiendo y dedicándonos al arte y a la literatura. Y en esta perspectiva, Fritz, esta pasión que abrazas por los libros, por tus propias letras, por las letras de los demás y abriendo fronteras siempre, es un sello distintivo, sobre todo de la reflexión. Eso es lo que yo te quiero agradecer siempre, porque en tu obra, además de adentrarnos en las obras de ficción, de la realidad, abrazamos la realidad misma y podemos adentrarnos en una historia que sigue viva, porque como tú, para mí ese es lo que nos deja, más allá de toda la historia, el abrazar el pasado para que no se repita en el presente aquello que nos dejó una herida. Fritz, con toda admiración quiero agradecerte infinitamente el tiempo y espero que tengamos una siguiente parte. Dalo por hecho que tengamos una segunda parte, mi estimado Iván. El agradecido soy yo, por supuesto, ¿no? Totalmente un gustazo compartir contigo estos minutos, esta entrevista virtual que se convirtió en la moda desde hace unos calendarios para acá, pero es un gusto, por supuesto, y cuando quieras repetimos lo que haya que repetir. Muchas gracias, querido Iván, y saludos a todas y todos que nos hayan visto, escuchado, y ojalá y no hayamos o no, mejor dicho, ojalá y sí hayamos despertado todos los ogros necesarios para que se siga la siembra de sueños y no de pesadillas. Un abrazote, querido. Un abrazote enorme, Fritz, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta edición especial dedicada al gran historiador, escritor, periodista mexicano, Fritz Glockner. De nuevo, Fritz, gracias, un abrazo, y recuerden, Los Años Heridos la podemos leer en todas las librerías, porque nosotros en ese momento nos encontramos con la historia misma de nuestro país, México, y por supuesto de América Latina. Fritz, un abrazo, gracias de nuevo. Gracias. Nos vemos, gracias.